pregunta de hoy es, ¿quieres ser salvo? Porque esa es la pregunta. ¿Querés ser salvo? ¿Salvo de qué? Dice alguno. ¿De qué? Ese es el tema. Porque yo recuerdo la interrogante que tenía en mi vida cuando me acerqué a Cristo, cuando empecé a leer la Biblia, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer la Biblia, me impresionaba el tema ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Y qué relación tengo yo con Jesucristo que murió hace 2000 años atrás? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Tuve que entender esas cosas. Entonces, yo quiero comentarles que el ser salvo es una invitación. ¿Querés ser salvo? Te invita a ser salvo. Es una invitación. El Señor vino, pagó el precio para que nosotros seamos invitados a ser salvos. Poneme Marcos 16, donde el Señor habla, una palabra que va a ser dura, pero es palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas palabras duras hay en el mundo? Pero esto es la palabra directamente de Dios, donde dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Acá está la fórmula. Recuerden que no es al revés, el que sea bautizado y crea. Es necesario creer primeramente para ser bautizado. El bautismo es una acción de fe, donde yo acepto ser bautizado. ¿En qué? En la muerte de Cristo. Ahora, un bebé no puede ser bautizado, ¿me entienden? Porque no solamente la iglesia, digamos, de Argentina, lo que la Argentina se maneja, esa iglesia es solamente la que bautiza niños. Hay iglesias ortodoxas, evangélicas, que siguen haciendo con agua, de esa forma, luteranas y todas esas. Ahora, por inmersión, como hizo Jesús, es cuando la persona ya es adulta y comprende que debe arrepentirse y que tiene que haber un cambio. Entonces Jesús habló clarito diciendo, ponémelo, diciendo, el que crea, ¿en qué debe creer? Porque ese es el otro tema. ¿Cuántas personas creen en sí mismos? Creen de que son buenos, creen de que no van a ser condenados, creen que merecen el cielo, creen. Ahora, muy diferente es creer en la palabra de Dios. Para eso tengo que leer la palabra y verla. Yo personalmente busqué la palabra, la Biblia, para deshacerme de ella. Yo no leí la Biblia para convencerme. Yo leí la Biblia la primera vez, la leí para deshacerme de la Biblia, decir esto es mentira. Y la verdad, me convenció completamente primeramente y luego me convirtió. Porque no encontré errores. Me enamoró. La palabra de Dios era lo que necesitaba. Entonces, Marcos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto está escrito. Entonces hay muchas personas que dicen, creo. ¿En qué crees? No, en Jesús. ¿Pero qué crees de Él? Porque vos también le preguntás, ¿sabés qué? Dice la palabra que los diablos también creen, el demonio también cree, pero tiembla. O sea, no se trata de creer, sino en qué crees. ¿Para qué nos sirve lo que crees? ¿Cuál es el sentido de decir, no, hay un Jesucristo? ¿Para qué? Cambia tu vida, transforma nuestro ser, nos da una instrucción diferente. Esa es la relación que hay acá. Entonces vamos a ir avanzando. Jesús sale, Juan 3:17, sale Jesús. Acá está la invitación, primeramente. Y acá Dios dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea, este es el mensaje del porqué de Dios. Envía a Jesucristo no para condenar, no para venir y decir, mirá, si no te arrepentiste vas a ir directamente. No se está, o sea, vos no prediques así, no hables a la gente así. Porque Jesús pagó un precio muy caro por la sociedad, por la gente, por todos nosotros, por los que han de creer. Precio caro porque fue a la cruz en nuestro lugar para perdonarnos. Entonces no podemos tratar mal a la gente para que se arrepienta. Al contrario, hay que llevarla con lazos de amor. Hay que de alguna manera hacerle comprender cómo nos costó a nosotros o no nos costó. Entonces, la palabra dice, Él no vino a condenar. Entonces no estés marcando, decirle que está al lado tuyo, no estés marcando las cosas que hacen mal los demás. Porque Jesús no vino a condenar. Y vos no tenés que estar condenando a los demás. Ah, no sabía, dice. ¿Cómo que no sabías? No marques más. Todo depende
de cada corazón, cada uno, la aceptación que tiene del Señor y cómo nos arrepentimos. Por ahí viene la palabra. Entonces, sigue fíjense, Juan 3 está hablando de que Jesús sale recién al ministerio. Aparece ahí, empieza a tocar algunas cositas, y vemos en Marcos 1:15 también la primera palabra que aparece Jesús hablando, después de Juan el Bautista. Vieron que Juan el Bautista dijo, bautícense para arrepentimiento. Y los trataba, pero mal. Jesús vino y empezó a tratar lo mismo, pero mejor. Jesús vino y le dijo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Vos me estás tirando otra versión. Esta versión es la versión internacional. Poneme la Reina Valera. Fíjate. ¿Qué pasa? Porque ahí está la traducción. Yo quiero escuchar la palabra esa que tanto me molestaba. La palabra que me molestaba, que significa buenas nuevas, es evangelio. Y a mí me molestaba ser evangélico. ¿Me entienden? Yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo iba con la Biblia dentro de una bolsa, que nadie me vea que yo iba a la iglesia. Me daba vergüenza. No comprendía la verdad. Es difícil, hermano, comprender la verdad hasta que uno entiende de que esto es la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, diciendo, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Venga a nosotros tu reino. El tiempo es ahora. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Se acercó el reino a tu corazón, a tu vida. ¿Lo deseás? ¿Lo anhelás? ¿Lo estabas clamando en el Padre Nuestro? Ahora es el tiempo. Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio, no en cualquier cosa. No podés creer en cualquier cosa. No se trata de creer, sí creo en Dios, pero ¿qué crees de Dios? Entonces, el Evangelio verdadero está en la Biblia, cualquier niño lo puede leer y lo va a interpretar, no hace falta grandes interpretaciones. ¿Qué dice ahí? Él lo va a entender. Cualquier persona que lee la palabra lo va a entender. Y Jesús lo marcaba en la primera palabra cuando salió a predicar su palabra. La primera palabra que dice, el tiempo se cumplió, el reino vino y ahora es necesario que se arrepientan. ¿De qué? Entonces, ahí estaba mi señora. ¿De qué me tengo que arrepentir si yo soy tan buena? ¿A dónde está Raquel? ¿No? Ella me decía, no, yo no maté a nadie, no hice nada, decía, yo no hice nada. ¿No? ¿Era así o no? Le digo que era una preciosa, era una cosita. Digo, ¿qué más? Éramos dos jovencitos chiquitos, ¿no? Ahora. Pero le quiero decir, éramos tan chiquitos que la verdad tiene razón, ¿no? Casi me convence, no mató a nadie, no hizo nada. Pero no. Entonces, ¿cómo? No era nada buena. No era nada buena. Bueno, ¿me entienden? Solamente el Señor. Entonces, ¿pero qué pasa? Uno tiene que entenderlo. Es muy difícil el corazón nuestro, la justificación personal. Entender lo que somos verdaderamente. La maldad que vive en nuestro corazón y la violencia que vive en nuestro corazón. La falta de perdón, el juicio que vive en nuestro corazón. Y todo eso lo trae a luz el Señor. Y son de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, no hay cambio de vida. Bueno, entonces, se ha acercado, arrepentíos. Jesús, la primera palabra que tiró sobre esta tierra fue arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de buenas noticias. Es el mensaje, no hay otro mensaje. Esta es la palabra que hay que creer. Entonces, si vemos un poquito más, Hechos 2:38 al 40, Pedro también, el apóstol Pedro, San Pedro, dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para vosotros. Está hablando de los que estaban ahí. Pero le dice también, para vuestros hijos, cuando ustedes le empiecen a hablar a sus hijos. Y para cuantos el Señor llame, para todos los que están lejos en el tiempo, lejos en las ciudades, pero también acá estamos nosotros, lejos de esa palabra que se dijo en ese tiempo, acá nos alcanzó.
Y para nosotros es la promesa de que de la salvación, la promesa de que podemos arrepentirnos y que Dios nos puede salvar. Para vosotros, para cuanto el Señor llame, Dios llame. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandamiento, no es una emoción, no es remordimiento. Es muy diferente el remordimiento. Vos podés ser una persona que se remuerde pensando en que hizo mal, y hay muchas personas que hacen eso, y ¿saben qué? No tienen salvación. Porque remordimiento es una acción de decir, yo estuve mal. ¿Y qué hacemos con eso? Arrepentirse es otra cosa. Puede comenzar por un remordimiento, pero vos vas a ir al arrepentimiento. ¿Vas a ir al arrepentimiento? Eso sabés vos. Entonces, el arrepentimiento no es solo un cambio de mente. No es solamente un cambio de mente. Primero, es un mandamiento del Señor, es el primer mandamiento que tiró, debes arrepentirte. Segundo, estamos viendo que no es un cambio de mente, sino que dejar los pecados que antes amabas. Amábamos pecar. Cada uno sabe de los que están acá qué cosas aman del pecado, en qué están o en qué siguen estando y qué cosas les cuesta dejar. El orgullo, el carácter, la mentira, cantidad, enumeralos, fíjate. Pero dice que el cambio es 180 grados, o sea, si ibas en esta dirección, ahora el Señor te dice arrepentite, vas a ir en esta otra dirección. El cambio es completo. Y no es solamente un cambio de mente, habla de compungir el corazón. Me arrepiento, me avergüenzo y acepto el mensaje de salvación. Entonces, habla de estas cosas, lo que es el arrepentimiento. El remordimiento puede ser un remordimiento, pero al final no tiene esperanza. ¿De qué sirve? Pero el arrepentimiento tiene esperanza. ¿De qué? De que Dios te perdona, de que tenés salvación. Ahora, hay quienes piensan que el arrepentimiento para ellos es algo que no tiene sentido porque no tienen de qué arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? Digamos, hay personas que sacan el pecado. El pecado no existe. Dios no existe. Entonces no tengo que arrepentirme de nada. Porque no tengo que darle cuenta a nadie. Entonces no tengo de qué arrepentirme. Y esos son personas que se hacen ateos. Gracias a Dios que soy ateo. ¿No? Entonces, personas que tienen ese tipo de pensamiento para ser libre de la culpa. O sea, las cosas que suceden, yo no las puedo parar. No existe eso. Vos tenés decisión y vos podés corregir tu vida o no corregirla. Vos sos la persona que podés agarrar una pelota y tirarla o no. Vos sos la persona que gobierna tu ser o quien gobierna tu ser. Entonces el tema está en que muchos pueden decir yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hay otros que piensan que su pecado, todo lo contrario, su pecado es tan grande que dicen, yo no tengo perdón, ¿para qué me voy a arrepentir? Que hay personas que viven en condenación, pero también para eso vino el Señor, porque Dios envió a su Hijo y fue tan grande el sacrificio que hizo, que fue el pago completo. Podemos ser perdonados y restaurados y nos está invitando a la salvación por solamente creer en que Él nos justifica. Y eso tiene que traer en nuestra vida una gratitud, a un cambio en nuestra vida. Y el punto que quiero más tocar, el arrepentimiento no es algo que debes forzar a alguien, debes amarlo, debes perdonarlo, debes llevarlo, guiarlo a que se arrepienta. No como el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos generaciones de víboras, no. Jesús vino y entregó su vida por amor. Eso fue el mensaje a ese pueblo, a ese tiempo duro. Luego Jesús acomodó las palabras en amor. Entonces, importante entender que el arrepentimiento está conectado a creer. Jesús dijo, el que cree será salvo. Está conectado siempre al creer. El arrepentimiento no viene si no crees. ¿Para qué me voy a arrepentir? Entonces está conectado al creer y está conectado a la obra redentora de Jesús. Jesús compró, pagó el precio por nuestra vida para que obtengamos el perdón. Ahora, un poco más lo que quería tocar, este versículo 40, a ver, ¿dónde estábamos? 39. En el 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. No solamente salvo
de la salvación que alguno piensa, no, voy a ir a la vida eterna, ok. No solamente de eso, también de esta generación perversa. Estar en los ríos que está la gente hoy, en la actualidad, lo que se está viviendo, con la depravación y la degeneración que hay, y la están tomando como natural, con la violencia que hay, como viviendo como natural, que si hoy se levantara mi abuela diría, no puede ser. Lo que estamos viviendo no se puede comprender. Entonces, somos salvos de ese pensamiento por el Evangelio. El Evangelio nos mantiene en una cordura, en un pensamiento, en un juicio, en una forma de pensar que trae salvación de esa corrupción que hay en el mundo. O sea, somos salvos también de estas corrientes. Ahora, miren aún lo que dice. Hechos 11:14. Él te hablará, le está hablando a Cornelio, es el primer italiano que se convierte. Porque Jesús vino a hablarle a los judíos. A los judíos. Pero el primer italiano que se convierte es un centurión. Que él estaba muy necesitado. Y le dice, mirá que te voy a enviar a Pedro y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La palabra, el mensaje que trae Pedro es el mensaje de la salvación, el mensaje de vida eterna, es el mensaje del Evangelio. Y le está aclarando, Cornelio, escuchá esta palabra, porque no solamente te vas a salvar vos, sino que vos vas a hacer que se salve toda tu casa. La importancia de la palabra. Ahora, si no cuidamos el mensaje original del Señor, ¿no creen que traerá consecuencias? Y las consecuencias las vemos a la vista. Personas que hoy no están conectadas con Dios, que no tienen relación con la palabra de Dios, toman decisiones erradas. Ya en su propio corazón, dejemos de lado lo que pueda hacer con los demás, en su propio corazón. Personas que no se perdonan a sí mismas, personas que no tienen esperanza, personas que viven una vida de ansiedad por no tener esperanza y fe, no tienen paz. Y la palabra trae todo eso, trae sanidad, trae algo profundo a nuestra vida, trae una convicción. Entonces, qué precioso que es el Evangelio que trae a nuestra vida una seguridad. Entonces dice las consecuencias que puede traer ser salvo, no descuides el mensaje. Hechos 16, 31 al 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También otro versículo donde habla, y el 32 le dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, no solamente a una persona. El Señor quiere sanar a una persona y a todos los que están con él. Entonces, ¿cuánto trabajo tenés vos para con toda tu familia? Los que no comprenden, los que están apresurados en vivir, los que no quieren perdonar, los que son rebeldes, los que son violentos, o no tienes así en la familia, o a lo mejor eras vos. Menos mal que se convirtió este loco. O sea, es así. Esto es precioso, hermano. Lo que la palabra del Señor trae a nuestra vida es precioso. Entonces, este versículo habla de testificar, habla de comenzar a hablar. ¿Qué es lo que te pasa? Imagínate que yo empecé a leer la Biblia, como te dije, para deshacerme de ella. Y cuando venía a casa, agarraba a Raquel y le decía, Raquel, mira lo que encontré en la Biblia. ¿Cómo podemos estar tan confundidos? O sea, me hacía cambiar el pensamiento. Había encontrado algo en lo cual yo estaba errado. Y ella agarraba la Biblia católica que tenía, y la traía y la ponía al lado. Y decía lo mismo. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y empezó un proceso de un año de aprender, de buscar cuál era la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es la palabra del Señor. Y este versículo habla de testificar. Yo llegaba a casa y testificaba de lo que había recibido de parte de la palabra de Dios. Vos tenés que testificar lo que el Señor habla a tu corazón, a tu vida. Vos tenés que hablar con otros qué transformación está pasando en tu corazón, porque la conversión es de por vida y vos vas siendo cambiado, cambiada, y todo el tiempo de tu vida. Vamos aprendiendo. Fíjense en los abuelos que están allá chochos. Esos no eran, antes de no ser abuelos, no sabían qué era ser abuelo. Ahora están aprendiendo a ser abuelo. Tienen babero más grande que el bebé. Entonces,
Todo esto es lo que nos permite el Señor experimentar. Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 15, y ya termino. 1 Corintios 15, lean el capítulo 15 completo. Ahí está el mensaje completo de lo que es el Evangelio. Capítulo 15 nos habla qué es el Evangelio. En todas las palabras, ¿qué es el Evangelio? ¿Querés saber cuál es el mensaje? Capítulo 15 de 1 Corintios habla del Evangelio completo, en lo que se ha de creer. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el mensaje que os he predicado, el cual también recibiste. O sea, ¿recibís la palabra de instrucción o combatís la palabra de instrucción y decís, no, yo no quiero creer en esto, no tengo por qué creer en esto? Ahora, la cual recibiste, dice. O sea que el Evangelio se debe predicar, pero también hay personas que deben oír esa palabra y lo deben recibir al mensaje. Y ahora sigue diciendo, el cual también recibiste y el cual también perseveráis. O sea, perseverar en la palabra habla de escuchar la palabra, decir voy a tratar de hacer esto. Y cada día me voy mejorando para lograr hacer esto. ¿Qué cosa? Vivir una vida de arrepentimiento, vivir una vida de perdón, recibir el perdón de Dios. Ojo que hay personas que le cuesta perdonarse a sí mismo. No hablemos de perdón a otro. O sea, arrepentirse de no perdonarme es... ¿Por qué? Porque empezás. Decir a que está... Codíala a ella, codíala. Empezás. Si yo hubiera, tendría, podría, y si hubiera hecho. Vos no pensás eso muchas veces, ni me lo digas, no me lo digas. Con esas palabras, lo único que haces es condenarte. Tendría, hubiera, hubiese. ¿Podés cambiar los 5 minutos que pasaron hace un rato? No los podés cambiar más. Empezá a cambiar de acá para adelante ahora. O sea, los podría, los tendría, los hubiese, los hubiera. Olvídate, cuando viene una palabra así, reprendela, decirle no te quiero escuchar. Porque no vas a modificar nada. Decíselo a que está al lado tuyo, no vas a modificar nada. Imagínate que un chico va a dar un examen y el profesor le dice, ¿estudiaste? La verdad que no estudié nada. Un cero, hermano. ¿Sabe qué hace esa persona después? Tendría que haber estudiado. ¿Por qué no estudié? A todo le tomó tres preguntas y lo aprobó. Y yo, nada. Y con ese tendría, con ese podría, con ese hubiese, no logras nada. Está bien, a lo mejor te lleva al arrepentimiento, pero para que cambies la vida y digas, basta, no quiero más esto. Entonces, perdonate, buscá la solución y salí adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén significa que así sea. Entonces, perseverar en lo que trae este evangelio que recibiste, perseverar. Y en el versículo 2 nos dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retener la palabra. Si la palabra te interesa, a lo mejor no te vas a acordar el versículo o cómo está escrito perfectamente o dónde está escrito, pero vas a recordar la enseñanza. Y cuando vos retenés la enseñanza, es lo que más importa en tu corazón, que retengas la palabra aprendida. O sea, la palabra que hemos predicado, el retenerla, sois salvos si no crees en vano. ¿Qué significa creer en vano? ¿Vos crees en Jesús? Sí, todos creen. Pero eso que todos creen no te justifica, porque yo te pregunto, ¿y qué creen todos? Lo mismo que todos los demás. No sabe. ¿Y qué creen todos los demás? Lo mismo que creo yo. ¿Y la iglesia qué cree? Y todo lo mismo que todos nosotros. Pero nadie tiene ¿Qué crees? Porque el tema está en qué crees. ¿Crees en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para vos? Entonces hay que empezar a leer y buscar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre de temores, de mentiras, de engaños, de situaciones que están en tu corazón sin resolver. Vas a ser libre de esclavitud, de opresión, de tanta cantidad de enfermedad espiritual. Que no hace falta, hay mucha gente que prefiere ir a pagar para que le saquen los bichos, como dicen. Y es más rápido, ¿no?
Vivir en Cristo es una nueva vida. Entonces, hermano, Cristo Jesús es gratis. Lo que en la iglesia se ofrenda por voluntad. No se paga nada. Esto se hace una obra de amor completa, de gratitud, en servicio a muchos, como hacemos y extendemos la obra a muchos lugares. Pero nadie paga la salvación. Nadie. La salvación es gratis. Es solamente por creer, arrepentirse, buscar al Señor cada día y estar en su voluntad, ¿no? Así que no creen en vano significa creer en algo verdadero y que sepas verdaderamente qué es lo que crees. Para terminar, 2 de Pedro 1:19. El apóstol Pedro. Imagínense a Pedro tan impetuoso, tan tremendo en ese tiempo, que era el hombre que manejaba a los 12, y que de repente lo ve a Jesús caminando por el agua. Pero él dice, un fantasma. Es un fantasma. ¿Cómo nadie vio? No puede ser que alguien venga caminando por el agua. Entonces Jesús desde allá le grita, soy yo. Quédense tranquilos, soy yo. No le cree Pedro. Si sos vos, ordená que yo baje a caminar por el agua como vos. Vení, Pedro, le dice. Y Pedro baja y empieza a caminar por el agua. Hasta que ve la condición en la que se encuentra, que era extraña, y comienza a hundirse. Y Jesús lo salva. Para caminar con Jesús debemos tener una fe y una seguridad en quién es Él. Pedro dudó. Es necesario que no esté ese Pedro en nuestro corazón, que tengamos certeza de quién es Jesús. Y que cuando te ordena algo, Él lo puede cumplir y acompañarte en cada etapa de tu vida. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, estoy hablando del perdón, de lo que tenés que soltar, de lo que tenés que aceptar, de lo que tenés que guardar, de lo que tenés que cuidar, de lo que tenés que amar. Todo eso te va a acompañar el Señor. Nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer. Va a estar con nosotros. Ahora, el apóstol decía, tenemos la palabra más segura. Después de tantos años haber estado con Él, dice, los escritos finalmente se hicieron. Y la palabra que tenemos es la palabra que oímos de Jesús. No es cualquier palabra. ¿Vieron que la gente dice, la Biblia la inventaron? En España, ¿saben cómo dicen esto? Dios se inventó, son como dos manazas, dicen, donde son dos manos grandes, y que castiga. No es ese Dios el que tenemos nosotros. Dios ama, perdona, instruye, reacciona en amor constantemente. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios de justicia, justiciero que va a venir a penalizar todo el tiempo, sino que viene a perdonar. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día que nos podemos acercar. Y Pedro dice, tenemos esa palabra que la oímos directamente de Jesús. La palabra más segura, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien es estar atentos. La Biblia fue muy cuidada desde aquel entonces hasta el día de hoy, del griego escrito en aquel principio hasta el día de hoy. Muy cuidada. La Reina Valera 1960, por eso quise poner esta, es la más preciosa escritura que tenemos, más directa de ese griego. Entonces, la palabra profética más segura. Y hacéis bien estar atento al mensaje del Evangelio. Estar atento como a una antorcha encendida, que alumbra en un lugar oscuro, dice Pablo, dice el apóstol. En un lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. La palabra de Dios es como ese lucero que te va encandilando hasta que esa luz se mete dentro de tu corazón y ya tenés luz y podés saber y definir tu corazón, tu vida, ya siendo orientada por el amor de Dios. Esto me conviene, esto no me conviene, esto debo hacer, esto no debo hacer. Así que también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien es estar atentos, atento a la palabra, atento al mensaje, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermano, que tengan una feliz Navidad.